tipo de reuniones y también, obviamente, lo que es el apoyo a la obra misionera. Vamos, yo les animo. Es un joven pastor con mucho deseo de vivir para Dios y yo creo que los misioneros deberían hacer una lista de los pastores de las iglesias que le ayudan. La mayoría de nosotros siempre tenemos presente orar por los misioneros. Y ustedes cuando mandan sus cartas siempre dicen, oren por esta petición, oren por esto, oren por aquello. Mire, yo le voy a recomendar, como anoche vimos que la obra misionera depende de la iglesia local, hagan una lista de los pastores de las iglesias que le ayudan y oren por ellos. Amén. Porque de eso va a depender mucho el sostén económico. En Estados Unidos hay iglesias muy misioneras, pero llega, y en Latinoamérica, pero llega un pastor y dice, nuevo, pero es que estamos invirtiendo mucho en misiones y tenemos que construir, y le comienzan a recortar a los misioneros. O sea, ustedes, al final, un misionero no depende de la iglesia. No sé si me entienden. Dependen de la visión del pastor. Entonces, siempre ore mantenga, no solamente mándele sus reportes de lo que están haciendo, sino, pastor, díganos alguna petición que usted tenga, y entonces en el tiempo de familia puedan ir orando le pido que oren por el pastor Antonio y todo el ministerio que Dios puede hacer en esta comunidad, y por cada uno de los misioneros, pastores de las iglesias que les ayudan. Apocalipsis, el capítulo número 3. Versículo 1. Apocalipsis, el capítulo 3, versículo número 1. Si lo tienen, vamos a ponernos de pie para leerla. ¿Lo tienen? Amén. Leamos juntos. Apocalipsis 3, 1. Del 1 al 1 y 2, aquí vamos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombres de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del tema, el responsable de la condición espiritual de la iglesia. Dios no hace a la iglesia responsable de la iglesia. Dios hace a los líderes de la iglesia responsables de la iglesia. Y este texto de Apocalipsis 2 y 3 es como desde Romanos hasta Judas, Dios usó hombres para hablarle a la iglesia, para escribirle a la iglesia. Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Judas. Son palabras autorizadas del Señor a través de ellos. Ahora el Señor dice, te voy a decir, ya tú tienes esa base doctrinal, esa base escatológica que se da en esos textos, en esas epístolas, tú tienes muchas cosas prácticas. O sea, nosotros, toda nuestra predicación tiene que estar basada básicamente en todo para darle un buen fundamento a la iglesia, en lo que han escrito, como dice Efesios 2:20, los apóstoles y profetas. Así dice la Biblia, y ese es donde tenemos que darle la base. Pero ahora el Señor le escribe y le dice, ahora soy yo que te voy a escribir. No es que tiene más fuerza que los que de Pablo, porque son inspirados todos. Pero a mí me sorprende que el Señor haya tomado el tiempo
para escribirle a 7 iglesias que de una manera u otra representan, como dicen algunos estudiosos, la iglesia de Cristo a lo largo de las épocas, ¿verdad? Esa es una de las visiones, aparte de esas iglesias localizadas en el Asia Menor o lo que hoy en día es Turquía. El Señor le escribe personalmente a nosotros los pastores para decirnos algunas cosas que van a depender de nosotros. Igual un misionero, lo que fuera. Y por eso es que el título es el responsable de la condición espiritual de la iglesia que somos nosotros. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por la disposición de esta iglesia local de congregarnos de diferentes partes de México, grupos de pastores, misioneros, y de tu servidor, para ser no solamente de ayuda a la visión del pastor Antonio y de esta iglesia, sino para animarnos unos a otros, aprender unos de otros, como ya hemos oído las enseñanzas que se han recibido. Te pido, mi Cristo amado, que con la misma fuerza con la que tú ministraste a estas 7 congregaciones y de manera específica al hombre que tú tenías allí, Señor, en esos lugares, así tú nos ayudes a estar vigilante con el poder y la gracia tuya, para que sepamos que hay alguien que está pendiente en el cielo de cada movimiento, situación de la iglesia, y que seamos nosotros las que, bajo la dirección tuya y de tu palabra, podamos tener iglesias sanas en todas las áreas. Que seas tú, mi Señor, hablando a través de tu siervo. No hemos sido reunidos aquí para oír voz de hombre, ni pensamientos de hombre, ni conclusiones de hombre, sino de ti. Y eso solamente es posible cuando tu Santo Espíritu toma control de los que van a traer tu palabra. Que así sea. Y también de los que la van a recibir en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. De las noticias que ha impactado al mundo hoy en los últimos años, una de las más fuertes y que todavía estamos viendo las secuelas, las consecuencias de ella, fue lo que pasó el 7 de octubre del año 2023, hace 2 años y algunos 5 meses o 6 meses, allá en Israel, cuando el grupo armado Hamas atacó a un grupo de ciudadanos judíos que estaban en una celebración judía y mataron a 1,200 judíos, secuestraron 250, y ya usted sabe todo lo que se armó después de eso y todo lo que sigue sucediendo después de eso. Ahora, las fuerzas de seguridad de Israel, que son las mejores del mundo entero, el Mossad es el mejor del mundo entero. No existe ni en Estados Unidos, ni en ningún sitio, alguien más especializado que ellos. Ellos hicieron una investigación y hoy el resultado. Dice, el resultado del informe de esa investigación, las fuerzas de defensa de Israel fracasaron el 7 de octubre. Nuestro trabajo es proteger y no lo hicimos, dijo un funcionario de la Fuerza de Defensa de Israel, lo que se llama la FDI, a quienes ellos le atribuyeron responsabilidad. No fue el ataque del grupo Hamas, sino a que ellos no estuvieron haciendo su trabajo de proteger a la nación de Israel, porque ellos saben que históricamente la mayoría de los ataques, como comenzó la guerra del 67 y muchas otras más, era que los atacan precisamente en las fechas sagradas de los judíos. Entonces, los responsables fueron ellos. Eso nos dice a cada uno de nosotros que nosotros somos los responsables de proteger y de cuidar la iglesia, y que cuando los que están puestos por Dios para cuidar y proteger el pueblo de Dios fallan, las consecuencias son funestas, son malas. Señor, aquí les habla en las cartas, les habla Jesús a los ángeles de las 7 iglesias. Y ya sabemos que nunca
el Señor ha constituido ángeles celestiales para que sean los representantes, responsables de la iglesia. Efesios 4 dice, 11, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, maestros y pastores. No menciona ángeles, pero la razón por la que se utiliza la palabra ángel es porque el siervo de Dios es un mensajero de Dios, igual que los ángeles. En el libro de Hebreos, el capítulo 1, nos dice que los ángeles son mensajeros de Dios al servicio de nosotros. Y en el libro de Hebreos 13:17 dice que los pastores somos los responsables de velar por la condición espiritual de las iglesias, porque un día vamos a dar cuenta. Entonces, hermanos, la carga que Dios nos ha puesto, tanto al misionero, porque los misioneros van a comenzar iglesias, pero obviamente que tienen que hacer las funciones de pastores también, por el tiempo que Dios así lo establezca, es que nosotros debemos hacer eso. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, donde habla acerca de los requisitos para los que se van a dedicar a la obra del Señor, dice, si alguno anhela obispado. Nosotros le tenemos miedo a esa palabra, porque los católicos, ¿verdad?, la utilizan dentro de su nomenclatura de jerarquía. Allá en mi país, pues, el gobierno ha tratado de crear, de incorporar a los pastores y sacerdotes a muchas actividades y cosas que el gobierno hace como veedores sociales, así se le llaman mucho. Y entonces, a mí me han invitado desde que tomó este gobierno a ser parte del grupo de obispos protestantes. Entonces, muchos de nosotros, de diferentes denominaciones, y muchos de nosotros le dijimos al encargado de eso, que hay una oficina que se llama Oficina de Enlace del Poder Ejecutivo con la Iglesia Católica, y hay otra oficina en el Palacio, el encargado del enlace del Poder Ejecutivo con las iglesias evangélicas. Es como, queremos que ustedes nos ayuden y nosotros queremos ayudarles a ustedes en lo que podamos. Y ha funcionado muy bien. El encargado me llamó un día y me dice, yo quiero que tú seas el representante de todos los bautistas del país. Y yo, feliz de la vida, porque uno no puede ser solamente crítico del gobierno, sino contribuir a que el gobierno funcione mejor. Amén. Sin, ¿verdad?, compromisos partidistas, por decirlo así. Entonces, cuando llegamos ahí, él nos comenzó a decir, ustedes son los obispos de las iglesias evangélicas. Le dijimos, un momentico, nosotros no utilizamos esos términos, en su gran mayoría, hay denominaciones que sí. Y él dijo, bueno, es que para que el gobierno entienda la responsabilidad de ustedes, porque ustedes son como cabezas de concilios, de grupos, de denominaciones, de lo que sea. Y después yo pensé y dije, pero eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí me entiende? Eso es lo que dice la Biblia. Y si usted busca la definición, y siempre hacemos reuniones con él, con el presidente en varias ocasiones, yo he estado con él me ha nombrado en comisiones que él ha hecho y nos hemos dado reportes a él, hemos podido contribuir a cosas que no estaban sucediendo bien y la gracia de Dios ha hecho. Pero cuando yo leí el significado, que ya lo sabía un poco, pero una definición más completa de lo que es un obispo, como dice allá en el libro de Primera de Timoteo 3, dice que el concepto de obispo, esa palabra episcopos, significa un supervisor, vigilante o superintendente espiritual encargado de cuidar el rebaño, enseñar la doctrina y administrar la iglesia local. Es un líder ministerial que en el Nuevo Testamento tiene funciones equivalentes a un pastor o a un anciano. Eso es como la definición más académica de eso. Pero me gusta porque dice que es un supervisor o vigilante o superintendente espiritual encargado de cuidar, de enseñar y de administrar. Entonces, esa palabra de supervisor y vigilante es exactamente la que el Señor
quiere mostrarnos que somos nosotros cuando Él escribe aquí a la iglesia, le habla acerca de eso. Somos los responsables, los imprescindibles dentro del plan de Dios, hermanos. Usted oye esa palabra, suena como, wow, muy grande. Somos imprescindibles en el plan eterno de Dios con su iglesia. Dios, Cristo, no puede prescindir de hombres. Él ha determinado utilizar hombres. Y eso nos da una responsabilidad muy fuerte a cada uno de nosotros. Todo lo encomendado con Cristo se mantiene vivo y activo en el cuerpo de Cristo y de la iglesia dependiendo de nosotros. A mí me enseñaron que el pastor, la iglesia va como va el pastor. Yo dije, pero no puede ser porque la iglesia es de Cristo. Eso fue cuando yo comencé joven a ser pastor. Pero después me di cuenta de que es así. De que es así. Y eso es una tremenda responsabilidad. Aquí hay un paralelo, si usted lo mirara y tuviéramos tiempo, de entre las 3 epístolas pastorales o las 4, pero hay una que no es pastoral, la incluyen dentro de las pastorales algunos, pero Filemón no está necesariamente ahí porque la manera en que le escribe es para resolver un asunto personal con Onésimo. Pero primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, sí son las epístolas pastorales. Si usted toma el contenido de el mensaje de las 7 iglesias y lo va escribiendo las características, y usted toma las pastorales, se va a dar cuenta de que están también presentes allí. El hecho de que nosotros cuidemos de eso. Hay ese paralelo de estas congregaciones. De manera que cuando el Señor le dice aquí a esta iglesia, sé vigilante. Ese es el término que quiero destacar dentro de todas las 7 congregaciones que se encuentran allí. Sé vigilante. No solamente te pongas a preparar sermones, a ir a ganar almas, que es como la vida de la iglesia, ¿verdad? Es la alimentación. Pero después que tú termines de eso, entonces te sube a un lugar más alto, espiritualmente hablando y organizacionalmente hablando, y en todo el sentido de la palabra. Y entonces tú allá arriba, porque el episcopo es el que está por encima de los demás. Es como el que está vigilando y viendo lo que la congregación no puede ver. Y tenemos que salir de nuestras oficinas, dejar las casas donde vamos a hablarle de Cristo, dejar a un lado la consejería, 3 aspectos básicos, ¿verdad? Y luego subir arriba. Y subir arriba significaría ponernos en la torre de la atalaya. Pero para mí subir arriba es tomar, yo creo que todos nosotros deberíamos tomar a lo menos cada semana una mañana de oración y ayuno para decirle al Señor, Señor, muéstrame, ¿verdad?, lo que está bien, lo que está mal, que el Señor haga esas mismas funciones que tú quieres que yo haga, que yo no haga, porque la mayoría de nosotros hacemos lo que hemos visto en la iglesia de donde venimos, o lo que aprendimos en el instituto bíblico, en el colegio. Seguimos como esa línea, lo que la iglesia hace, lo que todos hacen. Pero yo creo, hermanos, que en cada lugar tiene sus circunstancias, tiene su manera, en que el único que conoce cómo puede desarrollarse la obra en ese lugar, en ese país, en esas circunstancias, es Él. Y eso se lo digo a los misioneros. Ustedes van a diferentes lugares y quizás, como he tenido que hablar con algunos, y le digo, es que yo te estoy viendo, estoy contigo una semana en este país y veo como que tú quieres reproducir lo mismo que tú tienes en tu país. Déjame ver cómo le digo esto. Allá en el Caribe somos afectuosos, besucones y abrazones. ¿Sí me entiende? Así somos. A veces yo vengo aquí y tengo que aguantarme porque ya eso como que le sale a uno. Y se hace con mucho respeto.
Pero yo he oído gente que va allá y predica, porque eso de estarse besando el uno con el otro, eso está mal. Eso para poner un ejemplo. Eso no se debe hacer. Perdón, no te metas en eso. Cuando yo fui a Italia, un hombre me dio un beso aquí, otro aquí y otro acá. Y me dijo, así es aquí. Cuando fui a Argentina, había en la iglesia a predicar por primera vez. Vino un hombre muy simpático, muy agradable, y vino y me dio un beso aquí. Y no me gustaba porque tenía unos bigotes que se me entraban para allá. Entonces, un día yo le dije al pastor Salazar eso, que allá, mira, tiene que saber que en Argentina pasa eso. Yo sé que a ustedes, los mexicanos, no les gusta nada de eso. Y me dijo, y cada vez que yo iba a los cultos me besaba por aquí, me besaba. Me dice él, ya yo sé por qué te gusta ir tanto a Argentina. Así me dijo, ya sé por qué te gusta ir mucho allá. Y pero yo no puedo ir en contra de eso, de ninguna manera. Y son tonterías, hermano, son culturas, o que tú le quieras cambiar las costumbres de vestir a las mujeres indígenas, que ya tienen su manera y que para ellos no es pecaminoso, excepto cuando andan, ¿verdad?, con el torso afuera o cosas por el estilo. O la manera de ganar a las almas. Recuerdo de un pastor que fue a nuestro país y ya venía de esas congregaciones, esos colleges que ya yo conozco. Entonces él en pleno verano andaba con traje y corbata ganando alma. Mijo, cuando tú andas con corbatas aquí, te van a confundir con un testigo de Jehová, con un mormón. Nosotros vamos, mira, así, con una camisita, le hablamos de Cristo y las personas nos aceptan como tal y no nos rechazan. No. Yo no importa que haga temperatura de 40 grados. Así, sí, pero no sé si me entienden, ¿verdad? A veces uno tiene, cómo se ganan las almas, cómo se puede conducir gente a Cristo. No necesariamente en todos los países tú puedes tocar puertas, no se puede. Hay áreas de mi país donde tú no puedes tocar puertas en un condominio que tienen vigilancia, que tienen no sé cuánto, y cerca del área de nuestra iglesia hay muchos así, que son condominios costosos o que hacen las cosas así. Entonces tú tienes que buscar otra forma de hacerlo. Le digo esto para que nosotros sepamos que tenemos que ir al Señor y decirle, tú me enviaste aquí, ¿cómo alcanzar las almas aquí? ¿Cómo? ¿Qué cosa de la cultura es parte de aquí que no va a influir en su vida de obediencia, de santidad y de consagración? ¿Qué hacer? Como yo he oído algunos que se usan una vestimenta para predicar, por ejemplo, como en Manila, que tienen ya un tipo de vestimenta que usan los hombres para, no, me regalaron uno, pero en mi país yo no, como que no, es costoso, ¿verdad? Eso es como una chaqueta muy linda, muy costosa de un misionero de Filipinas. Ellos predican así. Entonces, a veces van y le dicen, no, que como fue alguien en mi país, no, que usted tiene que usar, cuando uno va con camisitas así de color, no, tiene que ser con camisa blanca. Oígame, ¿dónde dice que servir al Señor tiene que ser con camisita blanca? ¿Sí me entiende? Yo no vine a cambiar la cultura a ustedes. Ni quiero que vayan allá tampoco a cambiárnosla. Yo no voy a ningún sitio a decirle, a enseñar estas cosas. Lo estoy haciendo en una conferencia misionera. ¿Sí me entiende? Y yo respeto. En mi país, por ejemplo, si usted lleva rondalla, es como música típica mexicana. Eso no se usa. Pero aquí ustedes usan rondalla y a mí me fascina la rondalla. No sé si me entienden. Yo no le veo nada malo a la rondalla. Pero cuando van allá y ven a uno con algún otro instrumento, no, que eso es del mundo, que no sé qué, sí, pero ustedes tienen un concepto que para nosotros es del mundo. No sé si me entienden. Pero es lindo, es bonito, porque de una manera u otra es parte sana de la cultura mexicana. ¿Entiende? O sea, es bonito ese tipo de forma. Usted va a Bolivia y las canciones con la flauta de pan y todo lo demás son canciones hermosas que también ellos tienen y no son nada pecaminoso ni mundano, es parte sana de la cultura, por decirlo así. Yo en la iglesia no voy a poner a cantar merengue porque el merengue es parte de la cultura pecaminosa de mi país. No sé si me entienden, o sea, y hay cosas que son parte de la cultura pecaminosa y hay otras que no.
Pero digo todo eso para que nosotros sepamos que necesitamos orarle a Dios. Y para mí el episcopo, el que está allá arriba, no es el que sube en el atalaya para ver, sino el que sube al cielo a decirle al Señor desde aquí arriba en oración y ruego, Señor, ¿cómo tú quieres que yo ministre? A Juan dice la Biblia en Apocalipsis 4 que le dijo el ángel, el Señor dijo, sube acá y escribe. A mí eso me gusta como pastor. Yo quiero subir allá arriba contigo, Señor, y poder escribir qué es lo que tú quieres que se haga allá. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos hacer lo otro? Haz eso y nosotros tenemos que tomar tiempo en la semana, parar, hacer paréntesis para decirle al Señor, igual como tú le hablaste a esas iglesias, aquí solo, háblame a mí, dime, qué está bien, qué no está bien, qué debo hacer, qué no debo hacer, para poder ser guardianes y vigilantes del estado de la iglesia. ¿Qué podemos nosotros mirar? Algunas de las, algunos principios que he sacado con respecto a esta, a que se aplican, obviamente todo se aplica a nosotros, pero en primer lugar, el primer aspecto de lo que significa cuidar la condición espiritual de la iglesia es que, número uno, tenemos que ser guardianes del estado espiritual de la iglesia. Eso es lo primero. Ser guardianes del estado espiritual de la iglesia. Aquí en Apocalipsis 3:2 le dice, sé vigilante. Y le dice también, yo conozco tus obras, que vives y estás muerto. Un vigilante es una persona que está atenta y presta atención en su entorno para detectar cualquier situación irregular o peligrosa y tomar las medidas para proteger las personas. En resumen, la palabra vigilante encierra un conjunto de significados relacionados con atención, protección y seguridad. Nosotros somos eso. Me da pena eso, ¿verdad? Que haya un pastor con mucho ánimo dirigiendo la iglesia y cantando y predicando y enseñando y como que no se vea que trate de animar a los hermanos, que hermanos, pero canten bien, vengan a la iglesia y cuando el Señor dice, es que tú quieres que muertos actúen como vivos. O sea, tú quieres ver ánimo en los muertos. ¿Tú quieres que los muertos escuchen y actúen? No, eso es imposible. Y yo me pregunto, si el Señor se lo dijo, era porque Él no estaba consciente de que esa era la condición de esa iglesia. Él no estaba consciente de eso. Y muchas veces, hermanos, hay iglesias que están como muertas. Y nosotros estamos tratando de animar y de esperar que se involucren los muertos. Para tú darle vida a una iglesia, tú tienes que ir quizás al libro de Hechos. Y en el libro de Hechos aparece lo que dice el capítulo 1, una iglesia que estaba orando. En Hechos capítulo 2, una iglesia que estaba unida. Hechos el capítulo 2, al final, una iglesia que estaba hablando de los perdidos de Cristo y que la gente era salva. Hechos el capítulo número 4, que la iglesia cuando venían los problemas los resolvía en oración. Hechos capítulo 5, una iglesia donde se estaba pendiente de que el Señor hiciera su disciplina y no necesariamente solamente nosotros, con el caso de Ananías y Zafira. Una iglesia que que estaba ayudando a los necesitados, como dice Hechos el capítulo 6, ayudando a los necesitados en la distribución de las viudas. Una iglesia que tiene también un cuerpo de diáconos y algunos incluyen diaconisas porque están en la Biblia. Nosotros no lo tenemos así formalmente en la iglesia, pero hay iglesias que tienen diaconisas porque
Así más o menos aparece en Hechos 16, Romanos 16 y también en primera de Timoteo, cuando dice las mujeres asimismo, algunos dicen esas son las esposas de los diáconos o lo que fuera, pero tiene un grupo de hombres que se ayudan a hacer el trabajo, que no lo hace el pastor solo. El típico pastor bautista, hermanos, tiene a los hombres de la iglesia así. Sí, ¿verdad? Él toca el piano, yo lo he visto así, ahí en el piano, tocando el piano y también dirigiendo los himnos. Entonces él de ahí dirige los himnos, viene a ir a los avisos. Yo no sé, por poco también se va a recoger las ofrendas, vuelve, se sube, se sienta aquí, le dice a los hermanos, váyanse, se quedan limpiando la iglesia con su esposa, arreglando todo, y los hombres de la iglesia así. Y después en la prédica, ustedes no hacen nada, ustedes no... Sería bueno que alguien le diga, levante la mano y le diga, pastor, déjenos hacer. Déjenos hacer. Así es. Déjenos hacer. Ese es el típico pastor bautista. Eso está mal. Ese no es el esquema del Nuevo Testamento. En ninguna manera. Dice la Biblia que nosotros debemos cuidar y supervisar que la iglesia se mantenga viva. Y lo que lo mantiene vivo es aquellas prácticas, aquellos hábitos espirituales que le dio vida a la primera iglesia allá en el libro de Hechos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Dice, escribe al ángel de la iglesia, pero dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Ese sí era un buen siervo de Dios. Muy bueno. Estaba progresando. Me fascina el pastor de la iglesia de Tiatira. Conozco tus obras, conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Tus obras postreras son mejores que las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no se arrepienten de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. En segundo lugar, somos los responsables de mantener la santidad en la iglesia. No solamente del estado de la iglesia, somos responsables del estado espiritual de la iglesia, pero también somos responsables de mantener la santidad en la iglesia. La santidad de la iglesia de Cristo es esencial de la naturaleza divina de ella. En 1 Corintios 1:2 dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo. Esa es la naturaleza de los cristianos y la naturaleza de los miembros de la iglesia. En Efesios 2, capítulo 5, versículos 24 y 25, la santidad de la iglesia es el trabajo continuo de Cristo como cabeza. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Ese es el trabajo de Cristo permanentemente. Y por último, la santidad de la iglesia y la protección de la iglesia nos fue encomendada a nosotros los pastores. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Así que nosotros somos responsables de eso. Somos responsables de mantener, de estar vigilante. Allá hay una parejita que son personas ya de cerca de sus 50, 60 años. Él ha tenido 3 divorcios, ella ha tenido un divorcio. Y entonces se conocieron ahí. Y
Yo sé que lo vi un día como saludándose, nunca lo he visto sentados juntos, pero ya me han dado como algunas informaciones de que, entonces, yo siempre digo, cuando Dios ve que está pasando algo y que nosotros no nos damos cuenta, Él busca la manera de que nos demos cuenta para que hagamos algo. Porque no podemos saber en todo lo que anda todo el mundo. Pero Él busca la manera de que nos enteremos para hacer algo. Así que alguien me dijo alguito, como decimos nosotros allá, y yo ya estoy esperando llegar para llamarles y preguntarles. Porque ustedes saben, ya a esa edad, desde que se miran, ya están acostados. ¿Sí me entienden? Porque ya son personas adultas y con necesidades no satisfechas, quién sabe por qué cantidad de tiempo. Él es como un nuevo creyente, ella no tanto, pero no es una de esas creyentes asiduos en la iglesia. Uno tiene que estar siempre orándole al Señor y vigilando en eso. Oiga lo que dijo Carlos Spurgeon. Spurgeon es uno de los íconos en la predicación en el mundo. Dice, muchas congregaciones son los pastores los que ingresan la mundanalidad a la iglesia de muchas formas. La mundanalidad da entrada a Satanás y mata la efectividad de la iglesia. O sea, nosotros tenemos que mantener la iglesia lo más pura posible con las enseñanzas y voy a decir esto sin dar detalles. A veces en nuestras iglesias estamos más pendientes de la forma que del fondo. Y predicamos mucho en contra del vestir y poco en contra del adulterio. Amén. Y a veces las damas con ropas hasta los pies andan descubriéndola a otro hombre sin que uno se diera cuenta. No voy a decir nada, voy a seguir. No me voy a meter, no voy a traer chile dominicano aquí. Pero no es dominicano, no. Es que tenemos que enseñarle a la gente pureza. Y en la medida en que le enseñamos pureza y santidad, la gente va a saber cómo vestir, cómo actuar, no hay que decirle a la gente 10 pulgadas debajo de las rodillas, cosas así, que yo lo respeto, pero a veces esas normas solamente externas, sin que el corazón sepa de dónde viene eso, entonces eso a veces es fariseísmo, yo diría. La gente tiene que aprender a tomar decisiones espirituales en la manera de hablar, de vestir, de cantar, de trabajar, en base a las normas que dice la Biblia. Cuando una persona se le ve como es y que en todas las áreas de su vida está bien, no es porque está en un lugar donde le prohíben hacer esto y le dicen no hagas esto y no hagas lo otro. Es que ha llegado a un conocimiento, como predicaba en San Luis, que lo más importante en nuestras iglesias, las prédicas se basan en no hagas y haz. En la Biblia, la enseñanza se basa en no hacer ni no hacer, sino en ser. Nosotros tenemos que aprender a enseñar a la gente a ser, como dijo el Señor, sed santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Y quién establece ese? Dice, porque yo soy santo. Entonces un hombre y una mujer en todas las áreas de su vida siempre tiene que pensar, ¿a quién es mi Dios? ¿Quién es mi Dios? Mi Dios no es la iglesia, mi Dios no es el pastor. Mi Dios es un Dios 3 veces santo y yo tengo que ser 20 veces santa y santo en todas las áreas de mi vida porque yo vivo a la luz de mi Señor más que cualquier otra cosa. Pablo les aconseja a Timoteo, dice, no impongas con ligereza tus manos a ninguno, ni participe en pecados ajenos. Porque muchas veces, hermanos, es porque es el hermanito fulano o la hermanita fulana que tenemos como el temor de hablarles sobre esas cosas. Tenemos ese temor. Y por eso quizás este buen pastor, mire que era un buen pastor el de Tiatira, por las condiciones que tenía él, que se dice ahí, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, tus primeras obras son buenas, pero él dice, estás permitiendo esto.
Y cuando dice que lo estás permitiendo es que tú lo sabes y no estás haciendo nada para arreglarlo. O sea, nosotros somos responsables, hermanos, de la santidad de la iglesia. Apocalipsis 2:14, recuérdense que es un resumen, como dicen en inglés, un briefing de estas 7 iglesias, ¿verdad? Y solamente mirando nuestra responsabilidad y no estamos mirando el estado de la iglesia como tal. Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 14, dice, pero tengo, y otra vez, un buen siervo de Dios. Versículo 13, yo conozco tus obras y donde moras, que estás en el trono de Satanás, retiene mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipa, mi testigo fiel, muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Wow, un tremendo siervo de Dios. Recuérdense, no se olvide de eso, que muchas de estas iglesias tenían muy buenos siervos de Dios. Como yo, conociendo muchas iglesias aquí en muchas partes del mundo, tienen buenos siervos de Dios. Tienen muy buenos siervos de Dios. Pero parece que lo que les faltaban a cada uno de ellos era subir arriba para vigilar y ver algo más que estaba sucediendo. Y él dice en el capítulo 2, versículo 14, pero nunca se olviden de esas conjunciones que unen la verdad anterior con lo que el Señor va a hacer. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Nosotros somos responsables de la sana doctrina en nuestra iglesia, de la sana doctrina. Siempre hay aires doctrinales, modas doctrinales que vienen cada cierto tiempo a lo que es el mundo de las iglesias evangélicas y de sana doctrina. Siempre. A mí me fascina, quisiera leer más sobre la historia de las iglesias. Y mire, los primeros 4 siglos, hermanos, los primeros 4 siglos, la batalla que tenían ellos con los pelagianos, con los arrianos y con todos esos grupos que estaban, que fueron los que promocionaron que se hicieran todos esos encuentros que se tenían entre los grandes obispos, el obispo de Constantinopla, o sea, el encargado de esa zona, el de Alejandría, el de Roma y el de Jerusalén. Se reunían y un después de Jerusalén tenían también otra, cuando Jerusalén fue azotada, y tenían que estar haciendo reuniones constantemente para luchar contra todo ese tipo de cosas. Apareció San Agustín o Agustín de Hipona, que los católicos dicen, ese es nuestro, los evangélicos decimos, es nuestro, porque Agustín trajo muchas cosas buenas, mejor que Santo Tomás de Aquino, que también es otro de los grandes teólogos católicos, pero nosotros no lo vemos así, aunque mucho de la base de la doctrina o de la escatología de las iglesias calvinistas o reformadas, que no creen en el milenio, ese tipo de cosas, viene de San Agustín, ¿verdad? Agustín creía así. Pero San Agustín trajo muchas verdades que para luchar contra todas esas herejías que llegaban. Y esos concilios de Cartago, el concilio de Nicea, eran reuniones que se hacían para poder luchar y establecer la doctrina. Siempre ha habido eso. Toda la vida ha habido eso. No es algo extraño. Lo dice Pedro, que vendrán hombres con malas doctrinas y que entrarán encubiertamente. Y luego Judas, que escribe después, dice, porque ya están con nosotros. O sea, siempre va a haber esa batalla. Uno tiene que estar como tratando de enterarse qué hay. Mire, en mi país y en muchas partes del mundo, me dijo un doctor, sobre todo con este caso de la diabetes, que es una enfermedad que está creciendo mucho por la manera en que nosotros comemos, ¿verdad? Pero él dice, hay
pacientes que están más enterados de los avances de la diabetes que médicos. Porque muchos pacientes diabéticos están metiéndose, buscando y dicen aquí la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale o las universidades que hacen todos los estudios, descubrieron esto, descubrieron aquello. Yo recuerdo cuando me dieron una pastilla para la presión arterial, ya había estudiado en la universidad cómo los medicamentos afectan la sexualidad de un hombre y de una mujer. Y cuando nosotros estamos aconsejando, usted tiene que saber eso. Master and Johnson, que fueron los libros de los mejores del mundo en cuanto a la sexualidad de una manera científica, ellos lo ponen allí. Así que cuando me dio el medicamento, yo lo compré y comencé a usarlo y fui donde ella y le dije, mire, cámbiemelo porque yo era un hombre de 40 y tantos años y eso va a afectar mi rendimiento con mi esposa. Y la cardióloga me dijo, ay, sí, es verdad. O sea, a veces hay más pacientes que están más informados que muchos médicos. ¿Y por qué le digo eso? Porque muchas veces en nuestras iglesias no es que hay cristianos más informados de las malas doctrinas, es que en nuestras iglesias hay más cristianos contaminados con la falsa doctrina de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Y sabe cómo yo me doy cuenta? Porque van y me dicen, ay, pastor, pero aquí en la iglesia no hacemos eso. Y yo, ay. Y a veces uno es el último que se entera. No debe ser así con nosotros. Allá yo, mis amigos, tengo buenos amigos que son calvinistas, los respeto, pero yo siempre le estoy predicando a los hermanos de la iglesia que Cristo murió por todos. Porque ellos creen que Cristo murió por los elegidos. No, yo le digo a los hermanos, no tengo que decirle, porque estos creen esto, estos creen aquello, aquellos creen lo otro, se le puede enseñar. Pero si tú le enseñas la verdad, cuando el error venga a la mente de ellos, le enseño, Cristo va a venir antes de la gran tribulación y hay un milenio, porque ellos no creen en eso. Entonces tengo que estar cada cierto tiempo poniéndole esa vacuna. Uno tiene que vacunar a los hermanos en contra de la mala doctrina. Y la doctrina mala que usted conoce en su entorno. Que usted conoce en su entorno. Usted tiene, recuérdese que hay enfermedades tropicales. ¿Ha oído usted hablar de eso? Que no existen en otros países. Que son propias de la región donde yo vivo. Enfermedades tropicales. Van muchos misioneros, hay un misionero amigo que su hijo, desde que llegaba al país, se le ponían los ojos rojos y no había forma de que eso, le echaban medicamentos por acá, le ponían medicamentos por allá, y el pobre muchacho con los ojos rojos, tenía que usar los lentes oscuros y no podía vivir en paz. Se montaba en un avión, llegaba a Estados Unidos y sus ojos estaban bien. Porque el ambiente a veces, y muchos misioneros han tenido que dejar el campo, por esas enfermedades tropicales. Si tú vas a África, te dicen tienes que vacunarte contra esto, contra aquello, contra lo otro, contra aquello, porque son enfermedades, se llaman endémicas de esas regiones, o sea, propias de ellos. Entonces, desde que tú te enteras de algo, tú tienes que comenzar a predicar, no en contra de eso, sino a favor de la verdad. Porque la verdad es la que capacita a los hermanos a luchar contra el error. A mí no me gusta eso. Porque no le hagan caso a los testigos de Jehová. Cuando vayan a su casa, no le hagan caso, no le hagan caso. Ellos tienen mala doctrina. Los mormones igual. No le hagan caso. Ustedes no pueden abrirle las puertas a los testigos de Jehová ni a los mormones. Y alguien que piensa, mejor que el pastor, dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Pastor, ¿y por qué no puedo recibir los testigos de Jehová? No, porque no se pueden, son sectas. Sí, pero ¿por qué? Porque ya te estoy diciendo que no. Y a veces no tenemos argumentos. Déjeme hablarle acerca de la Trinidad. Voy a predicarle un sermón sobre la Trinidad. La divinidad de nuestro Señor Jesucristo, la divinidad del Padre, la divinidad del Espíritu Santo. Los tres son unos. Y ya ellos, mientras usted le enseña la verdad y se le enseña con la Biblia, cuando vengan los testigos de Jehová a tocarle la puerta, o sea, hablarles, no, porque Jesús, no. Jesús es Dios. Y mire donde lo dice la Biblia. Ellos tienen un librito
cómo refutar a los evangélicos. Los testigos de Jehová, yo lo vi a alguien sacándolo. Alguien de mi familia se puso a hablar de eso conmigo y yo comencé a decirle versículos de la Biblia de memoria, y me refutaba y llegó un momento en que ya no tenía más argumentos. Sacó el librito y yo, oh. Entonces, siempre es bueno que nuestros miembros conozcan la verdad. Que enseñemos la verdad, porque la verdad es la que nos va a ayudar. Como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos a que no enseñen diferentes doctrinas. Así mandó el apóstol Pablo a Timoteo a Éfeso. Efesios, Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 4. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Somos los responsables del evangelismo en la iglesia. Nosotros, el primer amor que muchos han tratado de definir, ¿qué significa eso? El primer amor, una definición condensada, no mía, pero condensada, dice que el primer amor representan aquellas obras que el Señor produce en el momento de la conversión en alguien. Y usted sabe que muchas personas cuando se convierten tienen un fervor de guiar a otros a Cristo, tienen un fervor de congregarse, tienen un fervor de servir y con el paso del tiempo lo van perdiendo. Oiga las estadísticas. Dice que estas son estadísticas humanas, ¿verdad? Pero tienen sentidos, ¿verdad? Hay muchos estudios que se hacen para conocer el estado de las iglesias. Él dice que a los 7 años todos los cristianos han perdido su primer amor. A los 7 años de convertidos. Eso dicen esos estudios que han hecho algunos de esos lugares en Estados Unidos. O sea, eso cuando le dice que has dejado ese primer amor, es que ese creyente fervoroso que hablaba tanto de Cristo, que siempre estaba en la iglesia, que estaba sirviendo a Dios, a los 7 años usted ve que está completamente apagado. Y nosotros tenemos que siempre estar hablándole. Y hermanos, otra vez voy a la verdad de Dios. Hermanos, porque tenemos que salir a ganar las almas, porque así es como la gente no se va al infierno, porque así es como la iglesia crece, porque si tú no vas a ganar las almas, tú no eres un buen cristiano, porque la iglesia aquí, si usted no sale a ganar las almas, mejor váyase de la iglesia. Póngale en el corazón lo que va a producir amor por el Señor y por las almas. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dígale eso. Cristo dejó el mundo por los perdidos. Nosotros tenemos que dejar nuestras comodidades, pero es por amor a Él. Segunda de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús en gloria eterna. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muéstrele que es una obra de amor a Dios y a las almas perdidas. Dígale, hermanos, todas las mañanas cuando usted se levante, órale a Dios, yo hago eso. Señor, dame amor para los perdidos y ponme en el camino de alguien o pone a alguien en mi camino para yo hablarle de Cristo. Porque hay muchos cristianos que solamente le hablan de Cristo a la gente cuando es el día de ganar almas. Y usted sabe que en todas las iglesias que usted y yo conocemos, el 10% de la membresía es que va a ganar almas. ¿Cómo podemos ayudar al 90% a que pueda hablar a otros de Cristo? Es así, poniéndole en su corazón amor por Cristo y amor por las almas. No es diciéndole, si tú no vas a ganar alma, mejor vete de esta iglesia. No, hermanos, no. Eso está haciendo mucho daño a nuestra gente. La gente hay que crearle
en el corazón los motivos para eso. Perder el primer amor es perder pasión por Cristo, dijo alguien. Pasión por aquello por lo que Cristo murió. Por aquellos por quien Cristo murió, que fueron los perdidos. Y lo peor de todo eso, hermano, es que le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque cuando el hombre de Dios deja de hacer algo, automáticamente, sin que te des cuenta, la congregación lo va a dejar de hacer. Cuando yo voy a evangelizar, allá le decimos evangelizar, yo nunca le digo a nadie cuando toco la puerta, mire, yo soy el pastor. No. Yo no creo que ese es un deber del pastor. Yo creo que es un deber del cristiano, sea pastor o no. ¿Sí me entiende? Yo quiero ir como cristiano, que ama al Señor, que ama las almas. No es porque dentro del listado de mis deberes como pastor está el salir a buscar a los perdidos. No, es que a quien el Señor le dice eso, aunque se lo dijo a los discípulos, pero nos enseñó a nosotros como cristianos. Y tenemos que tener esa pasión como hijos de Dios. Apocalipsis 3:8. Con eso terminamos este breve resumen, aunque tengo 48 minutos enseñando. Es breve lo que estamos diciendo con respecto a todo lo que hay aquí en estas 7 iglesias. Apocalipsis 3:8 dice la Escritura, yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Por último, hermanos, somos los responsables de guardar la iglesia, fieles y obedientes al Señor. Guardar las iglesias, fieles y obedientes al Señor. Enseñarles eso. En medio de todas las dificultades, dice la Escritura, tú mantienes, no tienes muchas fuerzas, pero no has negado mi nombre. Recuérdese que dentro de las 7 iglesias hay 5 a las que el Señor el Señor es muy justo. El Señor, y hermanos, así tenemos que hacer nosotros. Cuando yo estudié todo esto de consejería y de, como ellos le llaman, una universidad secular, ¿usted sabe lo que ellos dijeron que cuando va una pareja con conflicto uno tiene que hacer? ¿Cómo se llama tu esposa? Carla. Se me olvidó, Carla. Va Alfredo y Carla, que desde anoche son mis pacientes. No, pasamos un buen tiempo anoche. Vamos a seguir con ellos, ¿verdad? Porque ellos vinieron y mire, ayer se sentaron juntos y ahora mire ella allá y él aquí. No. No, solamente para compartirle esto, ¿verdad? Yo tuve que trabajar para hacer unas horas, había que hacer 600 horas prácticas para uno poder graduarse. Yo decía, eso es demasiado. Entonces hay un centro allá, secular, aunque ellos son creyentes, pero son seculares, que cuando me pidieron que fuera parte del equipo de ellos, de terapeutas, como ellos le llaman, yo duré 3 años ahí para poder hacer 600 y 700 horas que hice. Entonces el director me dijo, eso es para los pacientes que lo piensan. El director me dijo, mira, este va a ser como tu consultorio, ¿verdad? Aquí estaba mi asiento y tú vas a trabajar con parejas. Y como era pequeño, yo le dije, está bien, gracias. Habían 5 sillas y yo saqué 3. Y él me dice, ¿y por qué tú la estás sacando? Yo le dije, porque usted me dice que voy a trabajar con parejas. No, déjala ahí. Yo le dije, don Pedro, pero déjala, mijo, déjala. Y después yo me di cuenta lo útil que era y lo que enseñaba. Por ejemplo, si aquí hay la silla número 1, 2, 3, 4 y 5, cuando las parejas venían, uno le decía, siéntense. Y se sentaban juntas, nos decían muchas cosas. Si ella se sentaba en la silla 1 y él en la 5, ya uno sabe que había mucho trabajo.
No, 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 no. Tranquilo, hermano Alfredo. No. No, no. Pero algo que a mí me enseñaron y que me ayudó muchísimo, hermano, es que ellos dicen, por la confianza con Alfredo y Carla, es, no, porque nosotros venimos por esto y esto. Entonces yo le decía, mira, Alfredo, yo voy a tomar este papel y déjame anotar algunas cosas aquí. Dime todas las cosas buenas que tiene Carla. Bueno, y cambiaban el tono de una vez. No, Carla es así, 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 así. ¿Te falta una? Ah, sí, sí, ella es así, así, así. Entonces yo le decía a Carla, Carla, mira, háblame de todas las cosas buenas que tiene Alfredo. Oh, Alfredo es un hombre así, 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 así. Wow. Te felicito, eh, Alfredo, por haber elegido una mujer con tantas cualidades buenas como Carla. Y Carla, te felicito por, tú me estás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cualidades buenas. Wow. Hermano, eso cambiaba la actitud de ellos. Lo cambiaba. Comenzaban, ya uno no tenía que dar mucho trabajo y ayuda, porque la obra de nuestro yo y del maligno es focalizarnos. Mire, mire un ejercicio que yo no sé si ustedes ya tienen que haberlo visto por ahí. Bueno, una hojita en blanco que tenga algo aquí. ¿Qué ustedes ven ahí? ¿Saben lo que ven ahí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y un punto de qué color? A ver, hermano sanjuanero, ¿qué tú ves ahí? ¿Y tu hermana? ¿Y ustedes, los que van para Kurdistán, qué van a ver? Es una hoja blanca con un punto negro. Por eso Alfredo no dijo nada, porque él sabe. Una hoja blanca. En el matrimonio, uno se enfoca en el punto negro. Y cuando ellos enseñaban eso, yo dije, esto es Biblia pura. Esto de Carla diciendo las cosas buenas de Alfredo y Alfredo las cosas buenas, eso es lo que dice el Señor. Mira, tú tienes esto bueno, esto bueno, esto bueno, esto bueno, pero tengo una cosa contra ti. Como todo está bien, arregla eso. Wow, gloria a Dios, todo está bien, vamos a arreglar eso. Con eso quiero terminar, hermanos. Cuando el Señor nos hable, vamos a hacer todas las cosas buenas que como siervo de Dios debemos hacer, vigilar, chequear la doctrina, mantener a los hermanos siendo fieles, promoviendo el evangelismo, la sana doctrina, cuidando todo en la iglesia. Pero cuando el Señor, porque eso es lo que nos prepara, para cuando el Señor nos dice, hay algo, podamos arreglar. Siempre, si tú no lo sabías, siempre va a haber algo. Siempre, por muchas razones. Y lo que tenemos que hacer es arreglar ese algo. Porque nosotros somos los responsables de la condición de la iglesia. No la iglesia. No haga las cosas porque otros las hacen. No haga las cosas porque otros no lo hacen. Tú y yo tenemos que crear un esquema propio bajo la dirección de Dios y su palabra para ser fieles al Señor. No somos fieles a los bautistas. Yo soy y seré toda mi vida hasta ahora bautista. Nací, el misionero llevó a mi mamá al hospital para que yo naciera. Ya te puedes imaginar. Por poco me ponen Juan el Bautista. Sí, porque nací así. Pero ni los bautistas, ni esto, ni aquello, tienen todas las cosas como debe ser. No hay un conjunto doctrinal perfecto, humano, no hay. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Enriquecerlo. Enriquecerlo con lo que dice la Biblia, con lo que uno aprende leyendo libros. Siempre es bueno leer libros
Siempre es bueno ir a conferencias y ahí uno va modificando cosas y el Señor le va mostrando cosas y uno va perfeccionando la obra de Dios y perfeccionando a los santos. Padre bueno, te doy muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque aunque estamos gozosos y felices de ser siervos tuyos, pero a veces ni idea tenemos de la responsabilidad